Bien, mientras tanto, también tengo que contarte que desde el gobierno anuncian que va a haber aumento en las jubilaciones. ¿Cómo es la realidad del sector en esta gestión? Bueno, para conversar sobre este tema y para tratar de poner algo más de información sobre la mesa, más allá de lo mucho que ha estado desarrollando este tema Leandro, estamos ya en contacto con el defensor de la tercera edad, con el doctor Eugenio Semino. Hola doctor, buenas noches, gracias por ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Qué gusto poder saludarla. Bueno, doctor, usted logró despejar esta gran ecuación que tiene que ver con saber cuánto va a cobrar un jubilado de la mínima, qué va a pasar con el bono, alcanza, no alcanza, cuán lejos quedan los jubilados de lo que debería ser caminar a la par de la inflación en la Argentina. Sí, en realidad toda esta gran confusión tiene que ver con básicamente tapar, ocultar lo que está pasando con el sector. El sector está viviendo, y ya desde hace mucho tiempo, refiere a 8 millones de argentinas y argentinos, trabajadores, trabajadoras jubiladas y personas con discapacidad, prácticamente 1 millón. Esta crisis humanitaria a la cual yo hago referencia tiene que ver obviamente con el ajuste que se está haciendo de la economía sobre los fondos que están destinados al sector. Esto es transversal a las administraciones, básicamente a las 3 últimas administraciones, y se va profundizando, ¿no? Es un plano inclinado que realmente cada vez la inclinación es mayor, es una caída prácticamente de un acantilado al abismo en donde están los jubilados. Porque hay que sumarle a lo económico que tampoco tienen prestaciones de salud en tiempo y forma. En términos de lo económico, y para no remontarnos a... Estamos hablando con Eugenio Semino, es el ombudsman de la tercera edad, a partir de lo que es este gran tema de la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones. Bueno, Leandro, seguimos girando alrededor de la misma cuestión. Allí Semino hablaba de un abismo que se abre y además de la política de ingresos, lo que cuesta garantizar la salud en este sector, ¿no? Sí, vos sabés que, Silvina, que una de las grandes críticas que se le hace a la nueva fórmula, por un lado, la nueva fórmula, que se actualiza por inflación, es buena, es positiva en regímenes de alta inflación. Pero ¿qué pasa? Una de las críticas que se está haciendo es que si continúa desacelerando la inflación y si el plan económico del gobierno de Javier Milei tiene éxito, lo que va a pasar es que se va a consagrar, cristalizar la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones de los últimos años. Es decir, los últimos años las jubilaciones perdieron mucho contra la inflación porque estaban atadas a los salarios. Ahora, si se desacelera la inflación y en algún momento se recuperan los salarios, los jubilados no van a tener ese rebote del poder adquisitivo del resto de la sociedad. Claro, doctor Semino, estaba hablando usted de ese abismo, de la precariedad o lo difícil que significa tener salud en tiempo y forma, y aquí Leandro Dario sumaba el tema de que a todos nos interesa que se corrija la inflación en la Argentina, pero una inflación muy baja, con jubilaciones bajas, que se actualizan con este índice, mantiene abierto el problema. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Eugenio? Ay, pero no nos escucha en este momento. Bueno, vamos a tratar de ver si es posible corregir esta cuestión técnica. Nos pasa a todos, ustedes seguramente lo entienden. Y Leandro, nosotros venimos hablando ya desde hace una semana de esta cuestión. Es como tener una espada de Damocles, ¿no? Todos nosotros necesitamos que la inflación pare. Sí. Las oportunidades de negocios también necesitan que la inflación se detenga. ¿No habría que encontrar un sistema, una fórmula que contemple algún mix, alguna
alguna proporcionalidad de distintos elementos como para poder determinar un buen ingreso? Es interesante porque justamente la fórmula actual, que es la fórmula de Alberto Fernández, tiene un mix. Tiene por un lado salarios y por otro lado recaudación. En un país donde la inflación se acelera, que no contemple la inflación en el cálculo, obviamente deja a los jubilados fuera de la cancha. Pero ahora, con una fórmula que solo se actualiza por IPC, si la economía rebota, justamente no lo van a sentir los jubilados. Y el gran problema acá no solo es lo que perdieron en diciembre con una inflación del 25% y en enero con una inflación del 20%, sino lo que perdieron los últimos 5 años. Es decir, todos los gobiernos cuando asumen quieren cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández, lo está haciendo Javier Milei. Esto no distingue partidos políticos, todos intentan licuar a los jubilados para que justamente el peso de las jubilaciones en el presupuesto, en el déficit fiscal, sea menor. Hoy hubo en redes sociales una serie de afirmaciones muy picantes de Carlos Rodríguez, economista, que alguna vez acompañó a La Libertad Avanza diciendo, bueno, plata hay, y es la plata de los bonos. Y Marra, también el legislador porteño, aseguró que cualquier cuestión que se discuta en realidad es un arreglo parcial porque lo que hace falta es una reforma laboral para tratar de sanear el sistema y formalizarlo. De la reforma laboral se habló hoy en la Casa Rosada.